En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Porte Global, el espacio informativo en donde conoceremos la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. En esta segunda emisión, continuaremos con las experiencias y actividades desarrolladas en el marco de la 6ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral. Una de ellas, el segundo Diálogo Internacional por la Ética Judicial, que tuvo como propósito desarrollar discusiones y análisis entre todos los órganos jurisdiccionales de América Latina sobre los principios éticos rectores para la región. A continuación, los dejamos con el doctor Gerardo Munk, especialista y académico reconocido en la construcción de indicadores para el fortalecimiento democrático en diferentes países. Asumiendo que los datos son más o menos confiables y yo no creo que surja ningún problema realmente grave, la pregunta que se abre, y esto es algo creo que no es algo metodológico como el segundo tema, que realmente es algo que les compete mucho a ustedes, tenemos datos, tenemos respuestas a estas preguntas en distintos países. ¿Qué se hace con esos datos? Esto no es un ejercicio académico para publicar un paper o algo así, esto es para usarlo en la práctica. O sea, aquí se abre una instancia de decisión, ¿qué se va a hacer, cómo se van a usar estos datos? Yo creo que hay dos usos posibles que se han discutido en las varias sesiones que hemos tenido. El principio más simple es un diagnóstico interno. Queremos saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo dentro de un tribunal, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, estamos reconociendo todos los principios éticos en la práctica, hay algunos problemas obvios. O sea, esto es información que es útil para monitorear el trabajo que uno está haciendo.
uno tiene en ciertos países códigos electorales, eso un poco, queremos implementar, actuar de acuerdo a estos principios. Acá estamos haciendo un monitoreo, nos está yendo bien, donde tenemos que trabajar más, donde ya hemos hecho varios avances. O sea, yo creo que la información que se va a recabar es muy útil para el trabajo interno de los tribunales electorales. Esto es una decisión que tiene que incorporarse en cada tribunal para saber cómo vamos a usar esto como un mecanismo de retroalimentación en nuestro trabajo. Otro uso que creo que es algo que es más importante en términos de comparación, qué es lo que hacen en un país, en otro país, es teniendo la información sobre los distintos países y teniendo la metodología, entonces es comparable esta información, es ver cuáles son las mejores prácticas que tenemos en la región. O sea, uno puede destilar de la información que se recaba por medio de los cuestionarios, decir, bueno, un ideal que no se da en ningún país, que digamos, pero que se da para el conjunto de los países, sería estas cosas. Hay ciertas mejores prácticas que hemos visto en ciertos países que pueden servir como puntos de referencia, de inspiración para los otros países. O sea, un producto que se puede sacar de los datos es una elaboración de algunas de las mejores prácticas, digamos, que tenemos al presente, aspiraciones que son viables para los países. O sea, yo creo que ahora realmente en la fase que se abre inmediatamente, cuestión de adopción de cuestionario, implementación, colección de datos, sacar lecciones de eso que van a servir ciertamente a futuro, empezar a ver cómo se usan estos datos. Esto realmente, el trabajo vale la pena si se empiezan a usar los datos. Mirando un poco más allá de esta etapa, digamos, con estas tres preguntas, podemos pensar en si nos va bien con este trabajo, más o menos parece que rinde, que es útil para los tribunales, ¿qué hacer a futuro? Una cosa obvia es un poco institucionalizar esto para recabar información cada año. O sea, si uno tiene un cuestionario de la práctica de transparencia, así estamos este año, administremos el cuestionario el año que viene y ahí vamos teniendo una serie, una tendencia que uno puede usar para monitorear, digamos, si los esfuerzos que uno está haciendo está rindiendo en la práctica. O sea, darle seguimiento, implementar los mismos cuestionarios año tras año y tener información sobre tendencias en el tiempo. Hay tres otros puntos, otras áreas, ideas que uno puede pensar. El más obvio es que estamos proponiendo empezar con el tema de la transparencia, el principio de la transparencia, ver en la práctica si el aprendizaje con este cuestionario es que más o menos parece útil, que funciona. Entonces uno podría pensar, vamos a ver qué otros principios éticos podríamos tratar de la misma forma que se está tratando el principio de la transparencia. O sea, ahí se abriría otra instancia de discusión. ¿Cuáles serían uno puede pensar, dos principios prioritarios además de la transparencia? Pensar en diseñar un cuestionario similar al de la transparencia para estas otras dos áreas. O sea, ahí ya uno está hablando de una batería de indicadores que uno puede mirar desde distintos ángulos, los ángulos de distintos principios, el trabajo de los tribunales. Lo que se ha hecho hasta ahora esencialmente es una visión interna de los tribunales. ¿Qué es lo que están haciendo los tribunales? Y un poco los tribunales están autoevaluándose. Un uso de indicadores fundamental, y esto me parece que es algo central al trabajo sobre ética judicial, es ver lo que piensan los usuarios. O sea, uno quiere que realmente el usuario, la ciudadanía en general, esté convencida de que los tribunales electorales están trabajando de acuerdo a ciertos principios éticos. O sea, uno puede pensar en diseñar ciertos indicadores, pensar en cuestionarios,
para hacerle preguntas a los usuarios que van a los sitios de Internet, por ejemplo, a los ciudadanos también, aunque sea una percepción, es importante tener esa información. Uno quiere convencer a los ciudadanos que ellos tengan confianza en el trabajo de los tribunales, hay que ver también la cuestión de esa perspectiva. Y después hay otro área muy grande y yo creo muy rica y que sería muy útil pensar, tal vez con un poco más de tiempo, más experiencia, pero todo este trabajo se está pensando al nivel del país, o sea, al nivel federal, al nivel nacional. Uno puede replicar todo este trabajo y ahí uno ya puede usar todos los mismos instrumentos al nivel subnacional. Paralelo al segundo diálogo internacional por la ética judicial y también en el marco de la sexta Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, se desarrolló la capacitación Jueces a Jueces, un evento que tuvo como objetivo la transmisión de experiencias por parte de reconocidos juristas internacionales a los magistrados e impartidores de justicia electoral en México. A continuación, los dejamos con las participaciones de Johan Kriegler y Douglas Ginsburg, dos reconocidos jueces que nos acompañaron durante este evento. Es imposible tener un gobierno republicano sin disputas electorales. No es que no las tengamos, simplemente no tenemos tribunales electorales especiales. Así que los tribunales federales y locales son los que resuelven en los asuntos electorales porque no tenemos tribunales electorales, pero el mismo tribunal quizás al día siguiente esté resolviendo acerca de un asunto penal o comercial. Los casos electorales presentan ciertas cuestiones éticas muy particulares para los jueces y aún más para aquellos jueces en los sistemas de derecho consuetudinario como en los Estados Unidos, porque los jueces de nuestros tribunales, cuando llegaron al tribunal como parte de su carrera después de haber litigado, de dado clases de derecho, pero en general los jueces hasta cierto punto han estado involucrados en algunas actividades políticas, seguramente votaban para un partido, para el otro, tal vez hayan tenido algún cargo, participado activamente en campañas electorales. Tienen que haber llegado al punto de ser notados por los funcionarios que son los que dan los nombramientos como jueces, pero tienen algo de color político antes de llegar al tribunal. Yo he tenido colegas, uno que ha sido miembro del Senado durante un periodo, otro que ha sido miembro de nuestro Congreso durante 3 periodos y después estuvo en otros lados, estuvo en la legislación estatal. En las elecciones antes de ser nombrado, yo fui nombrado por el presidente Reagan y yo no voté durante sus elecciones donde fue elegido. Así que tenemos distintos tintes políticos. El historial de partido de algunos de los jueces lo hace en particular importante que cuando se les presenta un caso electoral, el tribunal y su participación se vea como legítimo y no que tenga ningún interés en alguno de los partidos. Creo que es aún más importante que en ningún otro sistema. Por lo tanto, debido a que si el público cree que los jueces o que uno de los jueces, uno de los magistrados, simpatiza con alguno de los partidos en uno de los casos electorales porque debido a su propio historial político, esto requiere que los jueces sean en particular muy sensibles a su obligación ética. Los principios fundamentales de la ética en estos casos creo que son universales. Se captan como en cualquier otro lugar, con el juramento que hacemos como jueces, en los tribunales federales en los Estados Unidos, lo cual es muy simple. Se dice: yo juro solemnemente que voy a administrar la justicia
con el respeto a las personas, de la misma manera a los pobres, a los ricos, y que de una manera justa voy a llevar a cabo todas las acciones y funciones que me pongan a cargo de la mejor manera posible, a mi leal saber y entender, en cumplimiento con la Constitución y leyes de los Estados Unidos. Este juramento nos sugiere que los principios del comportamiento judicial en cualquier tipo de caso serán la imparcialidad, hacerlo de manera expedita e independiente. En cuanto a la imparcialidad, es muy importante no solamente ver la parcialidad, sino la apariencia de la parcialidad, porque la apariencia de la parcialidad es lo que es suficiente para disminuir la confianza del público. Y esta apariencia de parcialidad se define en el Código de Conducta de nuestros jueces. Se define de la siguiente manera: una apariencia de no ser apropiado sucede cuando con el conocimiento de todas las circunstancias relevantes que se revelan, alguien diga que la honestidad, integridad, temperamento de los jueces ha sido dañado de alguna manera o ha sido afectado. La apariencia no es la apariencia, por así decirlo, de la persona no informada, sino la apariencia de una persona razonable en el entendimiento de los hechos mismos, con lo que puede detectar de la conducta del juez. Esto significa que cuando existe un problema de apariencia, un juez que está participando en un juez en particular, ese juez está obligado a recusarse a sí mismo y hacerse a un lado. Esto es obvio cuando hay un interés financiero. Si el juez tiene un solo peso de interés financiero en el caso, por ejemplo, ser dueño o tener propiedad de ciertas acciones en un caso, por ejemplo, todas estas actividades pueden hacer razonable que las personas piensen que el juez no ha sido parcial en un caso en particular. Ser diligente es decidir emitir su juicio rápidamente y que todos se mantengan intactos. Ser diligente es mucho más importante en un caso electoral que en cualquier otro caso prácticamente. Si hay algún problema en la elección, bueno, es obvio. Si la elección ya ocurrió, si hay algún problema, es obvio. Es obvio que la diligencia para hacer las cosas de manera expedita y para poder emitir un juicio rápidamente es esencial. Al mismo tiempo, ser diligente, ser expedito requiere un equilibrio, la necesidad de resolver rápidamente con la necesidad de hacerlo de una manera cuidadosa, detallada y persuasiva. El Congreso de los Estados Unidos ha estado muy comprometido a proporcionar los recursos necesarios a Poder Judicial. Y tenemos retrasos y hay muchos jueces que en algunas ocasiones se retrasan en su emisión de sus sentencias, pero incluso los más diligentes, los más comprometidos, llegan a retrasarse. Y eso es cierto en algunos de nuestros tribunales, por ejemplo, en la frontera con Texas, pero en general los tribunales tienen los recursos adecuados y pueden manejar los casos electorales de una manera expedita. El tercer elemento es la independencia. Cada juez individual tiene que ayudar a mantener la independencia del sistema judicial. La nominación y el proceso para los jueces federales y los tribunales de apelaciones se pueden politizar debido a que el presidente y los miembros del Senado, que de manera respectiva nominan y confirman a los jueces, no tienen ningún reparo en nombrar a los jueces que van a resolver sobre los casos como ellos quieren, pero no, los jueces no son agentes del presidente, ni del Senado, ni de ningún partido político, ni están afiliados, aunque hayan estado afiliados a un partido político antes de ser jueces. Tienen la obligación al ser jueces de mantener la independencia del sistema judicial.
Las elecciones se ven limitadas por reglas, por leyes. Y cuanto mejores sean las leyes, potencialmente también lo serán las elecciones. Pero, al final, las elecciones no son un ejercicio legal. Al final, si ustedes están de acuerdo conmigo, una creencia personal mía como juez que fui y como administrador, a lo mejor esto suena pues muy raro para ustedes, pero los jueces no vienen al caso en unas elecciones, no pertenecen, ellos deben quedarse tan alejados de las elecciones como sea posible. Y con esto quiero decir que no deben judicializar un proceso político ni politizar la parte judicial de un resultado. Ustedes deben tener la mezcla perfecta en su lugar del mundo donde ustedes han dejado la adjudicación de unas elecciones fuera de las funciones judiciales comunes, normales. Esto es un paso adelante importantísimo, mayúsculo, que mi país ha aprendido, pero que aún se encuentra en el proceso de perfeccionar y que considero es su tarea en América vender este concepto al resto del mundo democrático, porque ustedes han logrado solucionar un problema mayúsculo. Los jueces tratan de ser jueces cuando se llevan a cabo las elecciones y les gusta manejar el show. Así son los jueces. Y ellos no deben llevar a cabo unas elecciones porque son para los administradores electorales, los políticos y la gente. Normalmente en un juzgado hay una disputa entre A y B, y quién es dueño de qué, o qué hizo quién a qué, y que tiene que pagar cuánto para compensar. En una adjudicación electoral se trata de temas que tienen que ver con un Estado, temas que tienen que ver con la ciudadanía, aun cuando se trate de una queja o de una denuncia personal o de un partido político. Al final del día, el tema en una adjudicación electoral es en el interés de las personas, de los pueblos, porque para eso son las elecciones al final del día. Por lo tanto, esta cuarta onda u ola, por favor, hay que restaurar la parte moral ética sobre la base de esta infraestructura. Por favor, hay que ir tras o tratar de persuadir al mundo de que la adjudicación electoral es un tipo de determinación sumamente especial de los problemas de derechos humanos o temas solo bajo el contexto de un proceso electoral. Si ustedes me acompañan para que revisemos algunas instancias de adjudicaciones electorales de tal manera que pueda ilustrar a qué me refiero. Yo estaba en la otra sala más temprano y tuve el privilegio de escuchar a un juez federal estadounidense contándonos acerca de Bush contra Gore. Nadie en esta sala no conoce qué pasó, ¿no?, con Bush contra Gore. Y yo creo que la mayor parte de las personas en el mundo que pueden escribir y leer, hace unos 10 años, no sé, 14, estaban sumamente al tanto de ese drama, ¿no?, de cómo estaban los juzgados de Bush contra Gore. Y sí creo que había enormes diferencias de opinión en cuanto a la importancia de este caso. Muchas personas en el tercer mundo con quienes yo me encuentro están celosos de los Estados Unidos. Yo creo que todos de alguna manera. Yo sí, porque tienen beneficios que no podemos ni soñar lograr en mi país, pero ni en generaciones. Y luego, la gente que ve a los Estados Unidos con envidia, vio esto de Bush contra Gore y, bueno, se carcajeaban y decían, miren, hasta los estadounidenses, los estadounidenses que presumen tanto su democracia, les pasan estas cosas. Y yo siempre soy cero popular, porque yo digo que Bush contra Gore no es signo de la debilidad
del sistema político estadounidense ni de su sistema judicial. Bush contra Gore es una luz que arroja sobre el fortalecimiento del sistema. Y es también un faro para el mundo de qué se trata la democracia. Una institución fuerte, instituciones fuertes, legales, instituciones políticas fortalecidas y que son fuertes porque están arraigadas en el deseo, en la voluntad de la gente de un país. Los estadounidenses que tienen estos estándares morales tienen una constitución muy primitiva y la han hecho funcionar. Y no es la Constitución la que ha hecho que su sociedad funcione, es al revés. Los estadounidenses han hecho que su Constitución funcione. Y es un instrumento muy fino hoy día, pero no porque sus fundadores fueran tan inteligentes, sino por el éxito de generaciones de padres de ello, que han ahondado en esa sabiduría. El sistema estadounidense tiene a Paul Barling, tiene a ciudadanos como aquellos que hacen juicios y dicen que las grandes corporaciones sí pueden participar en elecciones, pero es fuerte. Y sus estructuras sociales son muy fuertes, y eso es a lo que yo los urjo, les ruego, les suplico que promuevan en esta cuarta onda de la adjudicación electoral. Vayan allá afuera, salgan y propaguen el concepto de que las elecciones se tratan de los pueblos, de la gente, de la calle, y no de los partidos políticos, no son de los políticos en sí, no son de los tribunales, ni tampoco de los administradores electorales. En próximas emisiones, les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el contexto internacional, y los seguimos invitando a que nos acompañen en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.